Era una época donde el tiempo se movía más despacio, donde las cartas de amor se escribían a mano y las canciones de José José brotaban de todos los radios de México. Los años 70 nos regalaron noches de mariachi bajo estrellas que parecían más brillantes, tardes perfumadas con el aroma de tortillas recién hechas en comales de barro y la promesa de que el país crecía hacia un futuro dorado. En esos días, Guadalajara era una ciudad donde lo colonial abrazaba a lo moderno. Tranvías que corrían junto a los primeros automóviles Volkswagen, cantinas centenarias que competían con los nuevos cines que proyectaban películas de Pedro Infante en eterno Technicolor. Era una época donde un obrero podía soñar con cambiar su destino, donde una muchacha podía servir pozole con la gracia de una reina, y donde el amor verdadero aún tenía el poder de vencer cualquier obstáculo. México respiraba esperanza en los 70, y en una pequeña fonda de Guadalajara llamada La Esperanza, dos almas estaban a punto de descubrir que algunas historias de amor están destinadas a durar para siempre. El silbato de la fábrica textil San Rafael cortó el aire de Guadalajara como cada tarde desde hacía 3 años. Yo, Javier Mendoza, dejé caer mis manos cansadas sobre la máquina que había sido mi compañera durante 12 horas más de trabajo. El algodón se había metido bajo mis uñas otra vez, y el olor a tinte químico impregnaba mi camisa azul hasta los huesos. Eran las 6 de la tarde del 15 de marzo de 1971, y Guadalajara respiraba el cambio de época como una mujer que se quita el rebozo al final del día. Desde las ventanas de la fábrica podía ver los nuevos edificios de concreto alzándose junto a las casonas coloniales como gigantes modernos tratando de conversar con fantasmas del pasado. Los autobuses urbanos pintados de rojo y amarillo navegaban por calles empedradas que habían conocido carruajes y ahora soportaban el peso del progreso. «Órale, Javier, ¿te quedas a vivir aquí o qué?», me gritó Rubén, mi compañero de turno, mientras se quitaba el mandil manchado de aceite. «Ya vámonos, que tengo hambre y mi vieja me mata si llego tarde otra vez». Me reí y negué con la cabeza. Rubén tenía esposa e hijos esperándolo en una casita de adobe en el barrio de Santa Tere, mientras que yo solo tenía una habitación rentada en la vecindad de Doña Carmen, donde el único sonido que me esperaba era el de la radio del vecino filtrándose por las paredes delgadas. «Ándale pues, nos vemos mañana», le dije limpiándome las manos en un trapo que ya más negro no podía estar. Salí de la fábrica y el aire de marzo me golpeó la cara con esa mezcla particular de Guadalajara. Tortillas recién hechas en los comales de las esquinas, escape de camiones, humo de cigarros delicados y esa fragancia dulce de las flores de jacaranda que comenzaban a pintar la ciudad de morado. Las calles hervían con el movimiento de la hora pico. Los voceadores gritaban las noticias del día. «El presidente Echeverría promete más empleos. Sube el precio de la gasolina otra vez». Cruz Azul campeón del fútbol mexicano. Caminé por la avenida Juárez, esquivando a las señoras que cargaban canastas del mercado San Juan de Dios, a los niños que vendían chicles Motita y a los jóvenes que se peinaban con gomina frente a los aparadores de las tiendas de ropa. En cada esquina, algún radio tocaba las canciones que marcaban nuestra época. José José lamentándose por amores perdidos, Rocío Dúrcal cantando rancheras que partían el alma, o Los Temerarios haciendo vibrar los corazones de las muchachas. Pero esa tarde, después de 3 años de rutina idéntica, algo me empujó a tomar un camino diferente. En lugar de dirigirme directo a la vecindad para caer rendido sobre mi catre de hierro, doblé por la calle Colón hacia un barrio que conocía poco. Quizás fue el cansancio de comer siempre los mismos frijoles refritos que compraba en lata, o tal vez la soledad que me pesaba más estos días, cuando las cartas de mi madre llegaban con menos frecuencia y las noticias del pueblito cerca de Colima hablaban de sequías y dificultades. Fue entonces cuando la vi, Fonda La Esperanza, un letrero pintado a mano en azul deslavado, colgando sobre una puerta de madera que había conocido mejores tiempos. Las paredes amarillas se descascaraban como pétalos secos, pero por la ventana entreabierta se escapaba un aroma que me detuvo en seco. Pozole rojo, el de verdad, no el aguado que vendían en los lugares baratos.
cebolla frita, orégano fresco, chile guajillo tostado hasta el punto perfecto. Empujé la puerta y una campana pequeña anunció mi entrada. El lugar era más pequeño de lo que parecía desde afuera. 6 mesas de madera despintada, sillas desiguales, un piso de mosaico que había sido blanco en algún momento de la historia. Las paredes estaban decoradas con calendarios de años pasados, una imagen de la Virgen de Guadalupe con flores de plástico marchitas y recortes de periódico amarillentos que hablaban de eventos que ya nadie recordaba. Pero no fue la decoración lo que me robó el aliento, fue ella. Estaba de espaldas, sirviendo café de una olla de barro en una taza despostillada para un señor mayor que leía el periódico Excelsior con lentes de aumento. Su pelo negro, casi azul bajo la luz del foco desnudo, estaba recogido en una trenza simple que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Usaba un vestido sencillo de algodón verde, remendado en el codo izquierdo con tela de otro tono, y un delantal blanco que había perdido su blancura original, pero mantenía una limpieza impecable. Cuando se volteó, nuestros ojos se encontraron por primera vez, y juro por la Virgen Santísima que el tiempo se detuvo como cuando el cura alza la hostia en misa dominical. Tenía la cara ovalada, pómulos altos que hablaban de sangre indígena y unos ojos color café que parecían contener todas las historias tristes y todas las esperanzas del mundo. No era hermosa según los patrones que mostraban las revistas que llegaban de la capital. No tenía la tez clara ni los rasgos europeos que presumían las actrices del cine nacional, pero había en ella una belleza auténtica, honesta, como la de las flores silvestres que crecen sin pedir permiso en los terrenos baldíos. «Buenas tardes», me dijo, y su voz era suave pero firme, como la de alguien acostumbrada a trabajar duro, pero que no había perdido la cortesía. «¿Qué se le ofrece?» Me quedé parado ahí como un idiota, con mi camisa sudada y mis manos manchadas de tinte, sintiendo que toda mi educación se había esfumado como humo de copal. Logré balbucear algo sobre tener hambre, y ella me indicó una mesa cerca de la ventana con un gesto que era pura gracia natural. «Tenemos pozole rojo, quesadillas de flor de calabaza y tortas ahogadas», me explicó mientras acomodaba un mantel de cuadros rojos y blancos que olía a detergente Foca y a suavizante casero. «El pozole está recién hecho, si gusta». «Sí, por favor». «Pozole», logré articular, y ella sonrió por primera vez. No fue una sonrisa completa, más bien un amago, pero iluminó su rostro como cuando sale el sol después de una tormenta. Mientras esperaba, observé el lugar con más detenimiento. Era un establecimiento familiar, de esos donde cada objeto tiene su historia y su lugar específico. En una repisa detrás del mostrador había fotos en marcos baratos. Una pareja mayor frente a una iglesia, niños en uniforme escolar, una quinceañera posando junto a un pastel. En la esquina, un radio Grundig de los Caros sintonizaba Quiseru Baby, y la voz de Pedro Infante, eternamente joven desde su muerte, cantaba Amorcito Corazón mientras el locutor comentaba las noticias del día. La muchacha, porque no debía tener más de 20 años, regresó con un plato hondo de barro lleno hasta el borde. El pozole humeaba como una oración, con sus granos de maíz cacahuacintle perfectamente cocidos, carne de cerdo deshebrada con cariño, y ese color rojizo que solo se logra con chile guajillo de calidad. Lo acompañaba un platito con cebolla picada finamente, orégano seco, chile piquín, limones cortados en cuartos y tostadas doradas que crujían al tocarlas. «¿Está muy picoso?», le pregunté, y ella negó con la cabeza. «No, está suavecito. Pero si gusta le pongo más chile», me dijo, y algo en su manera de hablar me hizo sentir como si fuera un cliente importante, no solo otro trabajador más buscando dónde llenar el estómago. El pozole estaba extraordinario. Había comido pozole toda mi vida. Mi madre lo preparaba para las fiestas patrias, mi abuela para los domingos especiales. Pero este tenía algo diferente. No era solo la sazón, que era perfecta, ni la textura del caldo, que era exactamente como debe ser. Era el amor que se sentía en cada cucharada, el cuidado con que había sido preparado, como si quien lo cocinó hubiera puesto en él todas sus ganas de hacer feliz a quien lo comiera. «¿Está bueno?», me preguntó,
acercándose con una jarra de agua fresca de Jamaica. «Delicioso», le dije con sinceridad. «¿Usted lo cocinó?» Se sonrojó ligeramente y asintió. «Mi mamá me enseñó la receta. Decía que el secreto está en tostar bien los chiles y no tener prisa. El pozole no se puede apurar». «Su mamá sabía mucho de cocina», comenté, y vi que una sombra cruzó por sus ojos. «Sabía», dijo quedamente. «Ya no está con nosotros». Me arrepentí inmediatamente de haber tocado el tema, pero ella cambió rápidamente de conversación, preguntándome si necesitaba más limón. El resto de la comida transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido solo por los ruidos familiares del lugar. El siseo del aceite en el comal, el tintineo de platos y cucharas, la música del radio mezclándose con las conversaciones de los otros comensales. Cuando terminé, me sentía más satisfecho de lo que había estado en mucho tiempo. No era solo la comida, aunque había sido excelente. Era la calidez del lugar, la atención genuina de la muchacha, la sensación de haber encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «¿Cuánto le debo?», pregunté, sacando mi billetera de piel gastada. «5 pesos», me respondió, limpiando la mesa con un trapo húmedo. Le di un billete de 5 y una moneda de 50 centavos. «La propina», expliqué cuando ella me miró sorprendida. «No, no hace falta». «Sí hace falta. La comida estuvo muy buena». Guardó la moneda en el bolsillo de su delantal y me dio las gracias con una sonrisa más amplia que la primera. Cuando me levanté para irme, se me ocurrió preguntarle su nombre, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En su lugar, solo dije: «Hasta luego y muchas gracias». «Que le vaya bien», me respondió, y yo salí de la esperanza sintiendo que algo fundamental había cambiado en mi vida, aunque no sabía exactamente qué. El camino de regreso a la vecindad lo recorrí como en una nube. Las calles de Guadalajara, que minutos antes me habían parecido ruidosas y caóticas, ahora las veía diferentes. Los colores eran más vivos, los sonidos más melodiosos. Hasta el humo de los camiones me parecía menos molesto. Cuando llegué a mi cuarto, 4 paredes de adobe, una cama, una silla, un ropero que había conocido mejores días, me senté en el borde del catre y encendí un cigarro delicados. «¿Cómo se llamará?», ya pensé, dejando que el humo se llevara mis cavilaciones hacia el techo manchado de humedad. «¿Vivirá cerca? ¿Tendrá novio?». Esta última pregunta me molestó más de lo que debería. Una muchacha así, trabajadora, bonita, con esa manera tan especial de tratar a la gente, seguramente tendría pretendientes. Yo era solo un obrero de fábrica, con las manos manchadas de tinte y un futuro tan incierto como el clima de marzo. Pero había algo en sus ojos, en la manera como había sonreído cuando le dejé propina, en cómo había puesto especial cuidado en servirme el pozole, que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, había sentido algo también. Esa noche dormí mejor que en meses, y por primera vez en mucho tiempo, desperté esperando que llegara el final del día de trabajo. Al día siguiente, el silbato de las 6 me encontró más ansioso que cansado. Todo el día, mientras operaba la máquina de hilado, mi mente había estado en la esperanza. Me había inventado excusas, que necesitaba variar mi alimentación, que comer siempre lo mismo era malo para la salud, que explorar el barrio era importante para conocer mejor la ciudad, pero en el fondo sabía la verdad. Quería volver a verla. «Oye, Javier», me dijo Rubén durante el descanso de las 12, mientras compartíamos unos tacos de guisado bajo la sombra raquítica de un árbol. «Te veo muy contento últimamente. ¿Te sacaste la lotería o qué?». «No, para nada», mentí dándole una mordida a mi taco de chicharrón prensado. «Nomás ando de buenas». Murmuró con esa expresión de hombre casado que reconoce ciertos síntomas. «¿No será que conociste a alguna muchachita por ahí?». Me atraganté con el taco y tosí como si hubiera tragado chile piquín puro. «Órale», se rió Rubén. «Eso es un sí bien claro. Ándale, cuenta. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Está bonita?». «No es nada de eso», protesté, pero mi cara me traicionaba como semáforo rojo en hora pico. «Ay, hermano», suspiró Rubén palmoteándome la espalda. «Tienes todos los síntomas. Se te iluminan los ojos, sonríes como pendejo y te pones nervioso nomás de que te pregunten. ¿Estás enamorado, compa?». «¿Enamorado?».
La palabra me sonó extraña en los labios. Apenas la vi una vez. Una vez basta cuando es la correcta, sentenció Rubén con la sabiduría de sus 8 años de matrimonio. Cuando conocí a mi Esperanza, supe desde el primer día que era la mujer de mi vida. Lo que sientes en las tripas no miente. Y tenía razón. Durante todo el resto de la jornada laboral, sentí esa sensación extraña en el estómago, como mariposas revoloteando o como cuando de niño me subía a la rueda de la fortuna en la feria del pueblo. Cada vez que el reloj marcaba un minuto más cerca de las 6, mi corazón se aceleraba un poco más. Cuando por fin sonó el silbato, casi corrí hacia la salida. Me lavé las manos con más cuidado que de costumbre en los lavabos de la fábrica, traté de peinarme el cabello rebelde con los dedos mojados y hasta me cambié la camisa más sucia por una menos arrugada que tenía en mi casillero. El camino hacia la Esperanza me pareció eterno y demasiado corto a la vez. Con cada paso mi nerviosismo crecía. ¿Y si no está trabajando hoy? ¿Y si le pareció raro que regresara tan pronto? ¿Y si me reconoce y piensa que soy un acosador? Pero cuando empujé la puerta y escuché el tintineo familiar de la campanilla, todos mis miedos se desvanecieron. Ahí estaba, exactamente como la recordaba, sirviendo sopa de tortilla a una señora mayor que la regañaba cariñosamente por no echarle suficiente queso. «Lucía, hija, este queso no alcanza ni para los ratones», decía la señora. «Tu mamá, que en paz descanse, siempre le echaba doble ración». Lucía. Su nombre era Lucía. Me quedé parado en la entrada, saboreando mentalmente esas 3 sílabas que sonaban como música. Lucía. Nombre de luz, nombre de santa, nombre perfecto para alguien que había iluminado mi vida gris de obrero. Ella alzó la vista y me vio. Su expresión cambió ligeramente. No pude descifrar si de sorpresa, alegría o incomodidad. Me sonrió con esa misma sonrisa tímida del día anterior y me hizo una seña hacia la mesa de la ventana. «Buenas tardes», me dijo cuando se acercó. «¿Lo mismo de ayer?» «Por favor», respondí, y me dio mucho gusto que recordara mi pedido. Esta vez observé más detalles mientras esperaba. Lucía se movía por el pequeño restaurante con una eficiencia que hablaba de años de experiencia, pero también con una gracia natural que la hacía diferente a las otras meseras que había conocido. No caminaba, danzaba, no servía, ofrecía. Cada gesto era medido pero no artificial, como si hubiera encontrado la manera perfecta de hacer cada tarea. Noté también que varios hombres la miraban cuando pasaba cerca de sus mesas. Un señor de bigote gris la siguió con la vista cuando se agachó a recoger una servilleta caída, y 2 trabajadores de la construcción, todavía con cascos amarillos sobre sus mesas, comentaban algo en voz baja mientras ella limpiaba una mesa cercana. Me molestó más de lo racional, pero traté de disimularlo. Cuando me trajo el pozole, aproveché para iniciar una conversación. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», le pregunté. «3 años», respondió acomodando las guarniciones en el orden exacto del día anterior. Cebolla, orégano, chile, limones, tostadas. Desde que necesité el trabajo. «¿Y le gusta?», continué, aunque era una pregunta tonta. Era obvio que nadie trabajaba en una fonda pequeña por puro gusto. «Sí, está bien», dijo, pero algo en su tono me hizo pensar que había más historia detrás. «La gente es amable, y doña Rosa», señaló hacia la cocina donde se escuchaba el sonido de ollas y cuchillos, «es como una segunda madre para mí». «¿Y su familia?», pregunté, inmediatamente arrepintiéndome porque sonaba como interrogatorio. Lucía vaciló por un momento, mirando hacia la cocina como si buscara una excusa para irse. «Vivo con mis hermanos», dijo finalmente, «Miguel y Elena, y con mi tío Aurelio». Algo en la manera como pronunció el nombre de su tío me llamó la atención. No había cariño en su voz, más bien resignación. «¿Son menores que usted?», insistí, aunque sabía que estaba siendo muy curioso para ser solo un cliente. «Sí, Miguel tiene 16, Elena 12. Desde hace 3 años yo me encargo de ellos». La tristeza que cruzó por sus ojos fue como una puñalada. Sin pensarlo, dije, «Lo siento mucho, debe ser muy difícil». Lucía me miró sorprendida,
como si no esperara compasión de un desconocido. Por un momento, su máscara de mesera profesional se resquebrajó y vi a la muchacha de 19 años que era, cargando con responsabilidades de adulta. «Así es la vida», respondió, intentando sonreír. «Pero salimos adelante. Miguel ayuda en el taller mecánico de don Joaquín los fines de semana, y Elena es muy inteligente en la escuela. Va a llegar lejos esa niña». El amor y orgullo en su voz cuando habló de sus hermanos me conmovió profundamente. Aquí había una muchacha que había sacrificado su juventud por su familia, que trabajaba largas horas para asegurar el futuro de otros, y que lo hacía sin amargura, con la dignidad de quien entiende lo que significa la responsabilidad. «Usted también va a llegar lejos», le dije sin pensarlo. Se sonrojó y murmuró algo sobre atender a otros clientes, pero yo había visto cómo se iluminaron sus ojos por un segundo. Esa noche establecimos un patrón que se repetiría durante las siguientes semanas. Yo llegaba a La Esperanza entre las 6:15 y las 6:30. Siempre me sentaba en la mesa de la ventana. Siempre pedía pozole rojo. Lucía me atendía con creciente familiaridad. Nuestras conversaciones se volvían un poco más largas cada día, y yo me iba a casa sintiendo que ese momento había sido el mejor de toda mi jornada. Aprendí que su comida favorita eran los chiles en nogada, aunque solo los probaba en septiembre cuando doña Rosa los preparaba para las fiestas patrias. Que su color preferido era el azul, como el vestido que había usado para su graduación de secundaria, que sabía leer muy bien y le gustaban las novelas románticas que compraba usadas en el mercado, que cantaba mientras cocinaba, siempre canciones de Javier Solís, y que su sueño había sido estudiar para secretaria, antes de que la vida decidiera otra cosa para ella. También descubrí cosas que me preocupaban, que su tío Aurelio controlaba cada peso que ganaba, argumentando que era para el bien de la familia, que llegaba al restaurante muy temprano y se iba muy tarde, trabajando turnos que hubieran agotado a hombres más grandes que yo, que a veces tenía moretones en los brazos que explicaba como accidentes de la cocina, pero que a mí me parecían demasiado redondos, demasiado perfectos. Una tarde de abril, cuando ya llevábamos más de un mes de encuentros diarios, llegué a La Esperanza para encontrar a Lucía más callada que de costumbre. Su sonrisa era forzada y evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Se encuentra bien?», le pregunté cuando me trajo el pozole. «Sí, nomás ando cansada», mintió, pero yo ya la conocía lo suficiente para saber cuándo algo la preocupaba. «¿Segura?», parece. «No sé. Triste». Lucía miró hacia la cocina, donde doña Rosa preparaba tamales para el día siguiente, y luego se sentó en la silla frente a mí por primera vez desde que nos conocíamos. «¿Puedo platicarle algo?», me preguntó en voz baja. «Por supuesto», respondí, sintiendo una mezcla de honor y preocupación porque confiara en mí. «Mi tío», comenzó, y se detuvo como si las palabras le pesaran demasiado. «Mi tío dice que ya es hora de que me case, que no puedo estar trabajando toda la vida, que necesito un hombre que se haga cargo de mí y de mis hermanos». El pozole se me enfrió en el plato mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Y usted qué piensa?», logré preguntar, aunque sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. «No lo sé», suspiró Lucía. «Tal vez tiene razón. Tal vez es lo mejor para Miguel y Elena. Don Refugio, el dueño de la carnicería, es viudo, tiene buena posición y dice que está interesado. Mi tío dice que sería una buena oportunidad». «¿Don Refugio?», no pude evitar la sorpresa en mi voz. «Pero, ¿no tiene como 40 años?» «43», confirmó Lucía. «Pero, como dice mi tío, los hombres maduros son más estables. Ya pasaron la edad de andar de parranderos». La idea de Lucía casándose con don Refugio, a quien había visto varias veces en el mercado, un hombre gordo, calvo, que trataba a sus empleados como si fueran ganado, me resultaba insoportable. «¿Pero usted lo quiere?», pregunté, y mi voz sonó más desesperada de lo que había pretendido. Lucía me miró fijamente por primera vez en toda la conversación. «¿El amor importa cuando tienes hermanos que alimentar?», respondió con una pregunta que era en realidad una respuesta. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El radio tocaba La Llorona en la voz desgarradora de Chabela Vargas y las palabras de la canción
parecían estar escritas exactamente para ese momento. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Lucía, dije finalmente, y fue la primera vez que pronuncié su nombre en voz alta frente a ella. ¿Y si hubiera otra opción? Ella alzó la vista, y por un momento vi algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué tipo de opción? Ahí estaba la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Era el momento de ser valiente o callarme para siempre? ¿Y si alguien más estuviera interesado? Alguien que la respetara, que cuidara de sus hermanos, que la quisiera de verdad. Lucía entendió inmediatamente de qué hablaba. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, esperanza, miedo, tristeza. Javier, murmuró, y escuchar mi nombre en sus labios fue como escuchar música celestial. Usted es una buena persona, muy buena, pero mi tío nunca aceptaría. Yo no tengo nada que ofrecer excepto problemas y responsabilidades. Tiene mucho que ofrecer, le dije con toda la sinceridad de mi corazón. Su bondad, su fortaleza, su manera de iluminar hasta el día más gris. Yo trabajo, gano bien en la fábrica, podría. No, me interrumpió, pero sin dureza. No puede ser. Mi tío ya habló con don Refugio, ya están arreglando los detalles. Se levantó de la silla como si le quemara y regresó a su trabajo con esa máscara profesional que yo había aprendido a odiar. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, y cuando me fui, ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Caminé por las calles de Guadalajara hasta el amanecer, fumando un cigarro tras otro, pensando en Lucía casándose con don Refugio, imaginando su sonrisa apagándose poco a poco bajo el peso de un matrimonio sin amor. Cuando regresé a La Esperanza al día siguiente, ella me atendió con la cortesía profesional de una mesera con un cliente desconocido. No hubo sonrisas especiales, no hubo conversación, no hubo conexión. Era como si nuestras semanas de encuentros diarios hubieran sido un sueño. Pero yo no me iba a dar por vencido tan fácilmente. Si Lucía pensaba que la iba a dejar casarse con don Refugio sin luchar, no me conocía bien. Durante una semana completa mantuve mi rutina de ir a La Esperanza cada tarde, esperando que la frialdad de Lucía se derritiera como helado bajo el sol de Guadalajara. Pero cada día era igual. Llegaba, me sentaba en mi mesa de siempre. Ella me atendía con educación impersonal. Comía mi pozole en silencio. Pagaba y me iba con el corazón un poco más roto que el día anterior. El radio del restaurante parecía burlarse de mí. Cada canción que sonaba hablaba de amores imposibles, Amor de mis amores, de Agustín Lara, Cuando calienta el sol, de los hermanos Rigual, La media vuelta, de José Alfredo Jiménez. Era como si todo el universo musical mexicano estuviera confabulado para recordarme lo que había perdido antes de tenerlo. Rubén, por supuesto, se dio cuenta de mi estado de ánimo. «Te veo más pálido que esqueleto de Día de Muertos», me dijo un jueves durante el almuerzo. ¿Qué pasó con la muchachita esa? Le conté todo, mis visitas diarias a La Esperanza, las conversaciones con Lucía, su situación familiar, la propuesta de matrimonio de don Refugio y mi confesión fallida. «Órale, hermano», silbó Rubén cuando terminé. «Estás metido hasta el cuello». «Ya sé», suspiré. «Y creo que todo está perdido. Se va a casar con el carnicero». «¿Ya se casó?» «No, pero...» «Entonces no está perdido», me interrumpió Rubén con esa lógica implacable que caracteriza a los hombres casados. «Mientras no haya anillos y papeles, todo puede cambiar». «¿Tú crees?», pregunté con más esperanza de la que quería admitir. «Compa, las mujeres no son tan complicadas como pensamos. A veces solo necesitan que esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentado en el borde de mi catre, fumando un cigarro tras otro, viendo cómo la lluvia golpeaba mi ventana como lágrimas del cielo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Lucía en el momento de la despedida. «Encuentra la manera», me había dicho. ¿Pero cuál manera? ¿Qué podía hacer un obrero de fábrica contra las tradiciones, las convenciones sociales y la autoridad de un patriarca decidido? Al amanecer del sábado tenía una idea. Era desesperada, arriesgada,
Probablemente estúpida, pero era lo único que se me ocurría. Si no podía impedir la boda de manera convencional, tendría que hacerlo de manera poco convencional. A las 6 de la mañana me presenté en el taller de don Joaquín. El viejo mecánico ya estaba trabajando, con las manos negras de grasa y un cigarro colgando de los labios. «¿Javier?», me miró sorprendido. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No es hoy sábado?» «Don Joaquín», le dije sin preámbulos, «necesito pedirle un favor muy grande». Le conté toda la historia, mi amor por Lucía, la oposición de su tío, la boda programada para esa misma tarde. Don Joaquín me escuchó en silencio, de vez en cuando asintiendo con la comprensión de quien había vivido lo suficiente para entender que el amor hace que los hombres cuerdos hagan locuras. «¿Y qué necesitas de mí?», me preguntó cuando terminé. «Su camioneta», respondí, «y tal vez su ayuda». Don Joaquín me estudió durante varios segundos. «¿Estás hablando de raptar a la muchacha?». «Estoy hablando de darle una alternativa», corregí. «Una oportunidad de escapar si ella quiere tomarla. Eso es muy peligroso, muchacho. Si la cosa sale mal, puedes terminar en la cárcel y ella también. Si no hago nada, ella va a terminar en una prisión peor. Un matrimonio sin amor». Don Joaquín suspiró y tiró su cigarro al suelo. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Cuando era joven estuve enamorado de una muchacha que sus padres obligaron a casarse con otro. Nunca tuve el valor de hacer algo al respecto. Pasé el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido más valiente. ¿Me va a ayudar? Te voy a prestar la camioneta», decidió. «Pero el resto depende de ti y de la muchacha. Si ella decide no irse contigo, respetas su decisión. ¿Entendido?». «Entendido. Y si las cosas salen mal, yo no sé nada de esto». «Por supuesto». Don Joaquín me dio las llaves de su camioneta Ford 1965, azul descolorida, pero con motor confiable. «La boda es a las 5 en San José, ¿verdad?». «Sí. Entonces tienes hasta las 4:30 para hacer tu jugada. Después de eso, será demasiado tarde». El resto de la mañana lo pasé preparándome. Fui a mi cuarto. Empaqué mis pocas pertenencias en una maleta de cartón. Escribí una carta para mi madre explicándole que tal vez no regresaría al pueblo por un tiempo. Y conté mis ahorros, 300 pesos. No era mucho, pero era suficiente para llegar lejos si era necesario. También necesitaba un aliado dentro de la casa Herrera. Tenía que comunicarme con Miguel. A las 12 del día, me aposté cerca del taller mecánico esperando que Miguel llegara a trabajar. Los sábados generalmente venía por la tarde para hacer trabajos extra y ganar unos pesos adicionales. Mi plan dependía de que mantuviera su rutina. A la 1 de la tarde lo vi llegar en su bicicleta vieja. Intercambiamos una mirada rápida y él entendió inmediatamente que necesitaba hablar con él. «¿Cómo está todo en la casa?», le pregunté cuando nos alejamos de las miradas curiosas. «Muy mal», respondió Miguel con expresión sombría. «Mi tío encerró a Lucía en su cuarto anoche. No la ha dejado salir para nada. Elena le ha estado llevando comida, pero mi tío vigila cada movimiento. Y ella, como está, destrozada, ha estado llorando toda la noche. Esta mañana le dijo a Elena que prefería morirse antes que casarse con don Refugio». Las palabras de Miguel me partieron el corazón, pero también me dieron la determinación que necesitaba. «Miguel», le dije, «voy a intentar algo muy arriesgado, algo que podría salvarnos a todos o meternos en muchos problemas». «¿Qué?». Le expliqué mi plan. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «Javier, eso es una locura». «Es una locura», admití, «pero es la única oportunidad que tenemos». Miguel se quedó pensativo durante varios minutos. «¿Y si Lucía no quiere irse? ¿Y si tiene demasiado miedo? Entonces respetaré su decisión y me iré solo, pero tengo que darle la oportunidad de elegir. ¿Necesitas que haga algo?». «Sí», respondí. «Necesito que esta tarde, cuando estén preparándose para ir a la iglesia, encuentres la manera de estar cerca de la ventana del cuarto de Lucía. Voy a llegar a las 4:30 exactamente. Si ella quiere venir conmigo, necesito que abras esa ventana. Y si mi tío me descubre, entonces vas a tener que distraerlo». Miguel asintió con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 16 años. «Javier», me dijo,
Si hacemos esto, si de verdad se la llevas, ¿van a estar bien? ¿Vas a cuidarla? Con mi vida, le prometí. La voy a amar, proteger y respetar hasta el día que me muera. ¿Y van a regresar algún día? Cuando las cosas se calmen, cuando tu tío entienda que no puede obligar a Lucía a ser infeliz. Miguel me extendió la mano. Entonces cuenta conmigo, hermano. A las 4 de la tarde estacioné la camioneta de don Joaquín en una calle paralela a la casa de los Herrera. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en toda la cuadra. Había ensayado el plan cientos de veces en mi mente, pero ahora que llegaba el momento, 1000 cosas podían salir mal. Caminé disimuladamente hacia la casa azul. Por las ventanas se filtraba el movimiento nervioso de una familia preparándose para una boda. Podía escuchar la voz de tío Aurelio dando órdenes, el sonido de platos siendo lavados, el llanto contenido de alguien que podía ser Elena o Lucía. Me escondí detrás del puesto de periódicos de la esquina y esperé. A las 4:25 vi a don Refugio llegar en su automóvil negro, elegante y pulido como su dueño. Llevaba su traje de bodas y una sonrisa satisfecha que me dieron ganas de borrar a puñetazos. Tocó la puerta y fue recibido por tío Aurelio con abrazos y palmadas en la espalda. 10 minutos, pensé. En 10 minutos sabré si nuestro amor tiene futuro o si esto es el final. A las 4:30 exactas, me acerqué sigilosamente a la parte trasera de la casa. La ventana del cuarto de Lucía daba al pequeño patio donde se secaba la ropa. Con el corazón en la garganta, recogí una pequeña piedra y la lancé suavemente contra el vidrio. No pasó nada. Lancé otra piedra, un poco más fuerte. La ventana se abrió y apareció la cara de Miguel. «¿Lucía?», susurré. Miguel desapareció por un momento y luego vi a Lucía asomándose por la ventana. Llevaba puesto un vestido blanco que debía ser su traje de novia, pero sus ojos estaban rojos de llorar y tenía la expresión de alguien que ha perdido toda esperanza. «Javier», murmuró, sin poder creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?» «Vengo por ti», le dije en voz baja. «Vengo a cumplir mi promesa de encontrar la manera». «No puedo», susurró, aunque sus ojos decían lo contrario. «Mi tío, don Refugio, está aquí. En media hora tenemos que ir a la iglesia». «Por eso mismo», insistí. «Es ahora o nunca, Lucía. Si no vienes conmigo ahora, en 2 horas estarás casada con un hombre que no amas». Lucía miró hacia atrás, hacia la puerta de su cuarto. «¿A dónde iremos? ¿Qué va a pasar con mis hermanos? Miguel y Elena van a estar bien. Tu tío los va a cuidar aunque esté enojado. Y nosotros nos vamos a ir donde podamos estar juntos sin que nadie nos separe». «Javier, esto es una locura». «Sí», admití. «Es una locura, pero es nuestra locura. Es la única oportunidad que tenemos de ser felices juntos». Lucía cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Dame un minuto», murmuró. Desapareció de la ventana. Escuché murmullos en el cuarto, el sonido de cosas siendo movidas rápidamente. Cada segundo que pasaba me parecía una hora. En cualquier momento, tío Aurelio podía descubrir lo que estaba pasando. Finalmente, Lucía reapareció en la ventana con una bolsa pequeña en las manos. «¿Estás segura?», le pregunté. «Una vez que salgas por esa ventana no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondió con una firmeza que no había escuchado en su voz antes. «Prefiero una vida incierta contigo que una vida segura, pero infeliz con don Refugio». Miguel la ayudó a salir por la ventana. Cuando sus pies tocaron el suelo del patio, la abracé con fuerza, sintiendo que finalmente podía respirar después de horas de contener el aliento. «Vamos», le dije. «La camioneta está a 2 cuadras». «Espera». Lucía se volteó hacia Miguel, que seguía asomado por la ventana. «Dile a Elena que la amo, que esto no significa que los abandono. Dile que algún día entenderá». «Se lo diré», prometió Miguel. «Cuídense mucho». «¿Y mi tío?», preguntó Lucía. «Dile que lamento lastimarlo, pero que no podía vivir una mentira». Salimos del patio como 2 fugitivos, caminando rápido pero tratando de no llamar la atención. Cada paso nos alejaba de la vida que Lucía había conocido siempre y nos acercaba a un futuro incierto pero nuestro. Cuando llegamos a la camioneta,
Lucía se detuvo. Javier, me dijo, antes de que arranques, necesito que sepas algo. Si hacemos esto, si nos vamos juntos, no va a ser solo una aventura romántica. Va a ser difícil, peligroso. Tu tío va a tratar de encontrarnos. Don Refugio va a estar furioso. Lo sé, la interrumpí. Y no me importa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Porque prefiero enfrentar cualquier problema contigo a mi lado que vivir una vida fácil, pero vacía sin ti. Lucía sonrió por primera vez en días. Entonces vámonos, dijo. Vámonos antes de que me arrepienta. Arranqué la camioneta justo cuando escuchamos gritos que venían de la dirección de la Casa Azul. Alguien había descubierto la huida. Más rápido, murmuró Lucía, mirando por el espejo retrovisor. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras navegaba por las calles de Guadalajara, tratando de evitar las avenidas principales. Lejos, respondió Lucía, muy lejos de aquí. Salimos de la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Jalisco con tonos dorados y rosados. En el radio de la camioneta, José José cantaba El Triste, y las palabras parecían escritas para nosotros. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Pero nosotros no nos habíamos despedido. Nosotros habíamos elegido emigrar juntos hacia un futuro que construiríamos con nuestras propias manos. Manejamos durante 3 horas sin parar, alejándonos de Guadalajara por carreteras secundarias que conocía de mis viajes ocasionales al pueblo de mis padres. Lucía había guardado silencio durante la primera hora, mirando por la ventana como si estuviera memorizando el paisaje de Jalisco por última vez. ¿En qué piensas?, le pregunté finalmente. En Miguel y Elena, respondió sin voltear a verme. En cómo van a estar esta noche, en si hice bien o si soy la hermana más egoísta del mundo. No eres egoísta, le aseguré. Eres valiente. Hay una diferencia. ¿Tú crees? Me miró por primera vez desde que habíamos salido de Guadalajara. Porque ahora mismo me siento como una cobarde que huyó en lugar de enfrentar sus problemas. Detuve la camioneta a un lado del camino. Era un lugar hermoso. Un valle verde rodeado de montañas, con un arroyo que corría junto a la carretera. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Lucía, le dije, tomando sus manos entre las mías. Mira a tu alrededor. ¿Ves esto? Ella miró el paisaje. Sí, esto es libertad. Esto es la posibilidad de escoger nuestro propio camino. Si te hubieras casado con Don Refugio hoy, estarías en este momento en su casa de Tonalá, fingiendo ser feliz en una habitación que no escogiste con un hombre que no amas. Pero mis hermanos, tus hermanos te aman, la interrumpí, y porque te aman, quieren que seas feliz. Miguel me lo dijo claramente, prefiere verte libre y lejos que casada e infeliz. Lucía lloró en silencio durante varios minutos. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como si estuviera llorando por todos los años que había cargado con responsabilidades que no le correspondían. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó cuando se calmó. Tengo una idea, le dije. Mi tía Esperanza vive en Morelia, en Michoacán. Es la hermana de mi madre, una mujer muy buena. Siempre me dijo que si algún día necesitaba ayuda, podía contar con ella. ¿Crees que nos va a recibir? Estoy seguro. Y Morelia está lo suficientemente lejos como para que tu tío no pueda encontrarnos fácilmente, pero no tan lejos como para que no podamos regresar algún día. ¿Y qué vamos a hacer allá? Yo buscaré trabajo. Tú también, si quieres. Nos casaremos en cuanto podamos, por la iglesia y por el civil, y construiremos una vida juntos, paso a paso. Lucía se acercó más a mí en el asiento de la camioneta. Javier, me dijo, tengo miedo. Yo también, admití. Pero es un miedo diferente. No es miedo de lo que va a pasar, sino miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti. Eres más que suficiente, murmuró Lucía, apoyando su cabeza en mi hombro. Eres el único hombre que me ha tratado como si mis opiniones importaran, como si fuera una persona completa en lugar de solo una carga o una propiedad. Arrancamos de nuevo y llegamos a Morelia cuando ya había oscurecido completamente. La ciudad era hermosa incluso de noche, con sus edificios coloniales iluminados
y sus calles empedradas que contaban historias de siglos pasados. La casa de tía Esperanza estaba en el barrio de Santa María, una construcción colonial pintada de amarillo con un patio central lleno de macetas con geranios y bugambilias. Cuando toqué la puerta, mi corazón latía casi tan fuerte como cuando había enfrentado a tío Aurelio. «Javier». Tía Esperanza abrió la puerta y me miró con sorpresa. «Hijo, ¿qué haces aquí?» «Tía», le dije, «necesito pedirle un favor muy grande y necesito presentarle a alguien muy especial». Tía Esperanza miró a Lucía, que estaba parada detrás de mí con su vestido blanco arrugado y sus ojos cansados pero dignos. «Pasen», dijo inmediatamente. Los dos se ven agotados. Esa noche, sentados en la cocina de tía Esperanza, comiendo frijoles refritos y tortillas calientes, les contamos toda nuestra historia. Tía Esperanza escuchó sin interrumpir, de vez en cuando asintiendo con la comprensión de alguien que había vivido lo suficiente para entender que el amor verdadero no siempre llega de manera conveniente. «¿Y qué piensan hacer ahora?», preguntó cuando terminamos. «Empezar de nuevo», respondí. «Casarnos, trabajar, construir una vida juntos». «¿Y la familia de Lucía?». «Algún día regresaremos», dijo Lucía, «cuando mi tío entienda que no va a poder cambiar lo que siento». Tía Esperanza nos estudió durante largos minutos. «Está bien», decidió finalmente. «Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntamos al unísono. «Que se casen inmediatamente. No voy a tener a una pareja viviendo en pecado bajo mi techo». Lucía y yo nos miramos y sonreímos. «¿Mañana está bien?», preguntó Lucía. Nos casamos el lunes 16 de agosto de 1971, un día después de lo que habría sido la boda de Lucía con don Refugio. La ceremonia fue pequeña y sencilla, solo nosotros dos, tía Esperanza como testigo, y el padre Martínez de la parroquia de Santa María, quien aceptó casarnos después de que tía Esperanza le explicara nuestra situación. Lucía llevaba un vestido azul claro que tía Esperanza le había prestado, y yo mi único traje. No había flores, no había música, no había invitados. Pero cuando intercambiamos anillos sencillos de plata que habíamos comprado en el mercado esa mañana, sentí que era la ceremonia más perfecta del mundo. Javier Mendoza acepta a Lucía Herrera como su esposa legítima, para amarla y respetarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. «Sí, acepto», respondí, mirando directamente a los ojos de la mujer que había cambiado mi vida para siempre. Lucía Herrera acepta a Javier Mendoza como su esposo legítimo para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. «Sí, acepto», respondió Lucía con voz firme y clara. Cuando el padre Martínez nos declaró marido y mujer, nos besamos con la pasión de quienes han luchado por su amor y han ganado. Afuera de la iglesia, las campanas repicaron como si estuvieran celebrando no solo nuestra unión, sino el triunfo del amor sobre las convenciones. Los primeros meses en Morelia fueron difíciles pero hermosos. Yo encontré trabajo en una fábrica textil similar a la de Guadalajara y Lucía consiguió empleo en una pequeña fonda cerca del centro, donde su sazón rápidamente la convirtió en la cocinera favorita de los clientes. Vivíamos en un cuarto que tía Esperanza nos había acondicionado en la parte trasera de su casa. Era pequeño, pero nuestro, una cama de hierro, una mesa, 2 sillas y una ventana que daba al patio donde Lucía plantó geranios como los que recordaba de la casa de sus padres. Por las noches, después del trabajo, nos sentábamos en el patio a escuchar el radio. Lucía me enseñó a bailar con la música de los Panchos, y yo le leía en voz alta las cartas que llegaban de mi madre, quien nos había enviado su bendición desde Colima, junto con un paquete de dulces típicos y un rebozo tejido a mano para su nueva nuera. «¿Extrañas Guadalajara?», me preguntó una noche, mientras bailábamos lentamente bajo las estrellas. «Extraño la esperanza», admití. «Extraño nuestra mesa junto a la ventana. Extraño la manera como me sonreías cuando me servías pozole». «Yo también», murmuró Lucía, «pero no extraño la prisión en la que se había convertido mi vida. ¿Crees que algún día podremos regresar?». «Algún día»,
respondió con confianza. Cuando seamos tan felices y estemos tan seguros de nosotros mismos que nadie pueda lastimarnos. Ese día llegó 2 años después, en marzo de 1973. Miguel había estado escribiéndonos cartas secretas, manteniéndonos informados sobre la familia. Elena había terminado la secundaria con honores y había conseguido una beca para estudiar para maestra. Él había terminado su aprendizaje mecánico y ahora trabajaba de tiempo completo para don Joaquín. Y tío Aurelio había envejecido visiblemente desde nuestra huida. Mi tío nunca habla de ustedes, escribía Miguel en una de sus cartas, pero Elena y yo sabemos que los extraña, especialmente a Lucía. Don Refugio se casó con la hija del panadero 6 meses después de que ustedes se fueran, y mi tío se dio cuenta de que no era tan buen hombre como pensaba. La trata mal, la grita, la controla. Creo que mi tío finalmente entiende la diferencia entre un matrimonio de conveniencia y un matrimonio de amor. La carta que cambió todo llegó en abril. Queridos Javier y Lucía, Elena se gradúa de la escuela normal en junio. Va a ser maestra, como siempre soñó. Quiere que ustedes estén en su graduación. Yo también lo quiero, he hablado con mi tío. No fue fácil, pero finalmente admitió que tal vez se equivocó. Dice que si ustedes regresan para la graduación de Elena, promete recibir a Javier en la familia. No como el enemigo que roba sobrinas, sino como el cuñado que hace feliz a su hermana. Don Refugio ya no es problema. Está muy ocupado con sus propios problemas matrimoniales para molestarse con los nuestros. Regresen, por favor. La familia no está completa sin ustedes. Con amor, Miguel P.D. Doña Rosa pregunta por ti, Lucía. Dice que nadie ha hecho pozole como el tuyo desde que te fuiste. Lucía lloró cuando terminó de leer la carta. ¿Quieres regresar?, le pregunté. Más que nada en el mundo, respondió. Pero solo si tú también quieres. Quiero regresar a casa contigo, le dije. Quiero que nuestros hijos conozcan a sus tíos, que crezcan sabiendo de dónde vienen. ¿Nuestros hijos? Lucía me miró con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Bueno, me sonrojé. Algún día, espero. Ese algún día va a ser más pronto de lo que piensas, murmuró Lucía, poniendo mi mano sobre su vientre. Tengo algo que decirte. El corazón se me detuvo. Estoy embarazada, Javier. Vamos a tener un bebé. La abracé con tanta fuerza que pensé que la iba a quebrar. Nuestro amor no solo había sobrevivido, había creado nueva vida. Entonces, definitivamente tenemos que regresar a Guadalajara, le dije. Nuestro hijo tiene que nacer en casa. Regresamos a Guadalajara en mayo de 1973, 2 años después de nuestra huida. La ciudad había cambiado, más edificios modernos, más automóviles, menos tranquilidad. Pero algunas cosas permanecían iguales. El aroma de tortillas en las esquinas, el sonido de los mariachis en las plazas, la calidez de la gente que hace de Guadalajara una ciudad única en el mundo. Tío Aurelio nos esperaba en la estación de autobuses. Había envejecido notablemente, más canas, más arrugas, pero sus ojos tenían una suavidad que no recordaba de antes. Cuando vio a Lucía bajar del autobús con su vientre ligeramente abultado, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sobrina», le dijo simplemente. «Tío», respondió Lucía, corriendo hacia él. Se abrazaron como si los 2 años de separación hubieran sido solo un sueño malo. Después, tío Aurelio se acercó a mí. «Javier», me dijo extendiéndome la mano, «bienvenido a la familia». Miguel y Elena estaban esperándonos en la casa azul, que se veía exactamente igual que cuando nos habíamos ido. Elena había crecido y se había convertido en una hermosa joven de 18 años, pero conservaba la misma sonrisa traviesa de la niña que recordábamos. «Lucía», gritó corriendo hacia su hermana, «estás embarazada. Voy a ser tía». «Sí», se rió Lucía, «y tú vas a ser la mejor tía del mundo». Esa noche cenamos juntos como familia por primera vez en 2 años. Tío Aurelio había preparado mole, Elena había hecho tortillas a mano y Miguel había traído cerveza para celebrar. Durante la cena, tío Aurelio me pidió perdón. «Javier», me dijo, «fui injusto contigo. Pensé que sabía lo que era mejor para mi sobrina, pero estaba equivocado. Ustedes demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo».
No tiene que disculparse, señor, le respondí. Usted actuó como pensó que era correcto. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. No, insistió. Debía escuchar lo que Lucía quería en lugar de decidir por ella. Una mujer inteligente como mi sobrina tiene derecho a escoger su propio destino. Al día siguiente fui a La Esperanza. Doña Rosa estaba exactamente igual. La misma sonrisa, el mismo delantal, las mismas manos expertas preparando comida con amor. «¡Javier!», gritó cuando me vio entrar. «¡Qué gusto verte, hijo! ¿Cómo está mi Lucía?» «Muy bien, doña Rosa. Embarazada y feliz. ¡Ay, qué maravilla! Ven, siéntate en tu mesa de siempre. Te voy a servir pozole, pero no va a estar tan bueno como el de Lucía». Me senté en la mesa junto a la ventana, donde todo había comenzado 3 años atrás. El lugar se veía igual, olía igual, sonaba igual. El radio seguía tocando las mismas canciones, los mismos clientes venían a las mismas horas. Pero yo era diferente. Ya no era el obrero solitario que había descubierto el amor por casualidad. Era un hombre casado, pronto padre, que había luchado por su felicidad y la había ganado. «¿Sabes qué?», me dijo doña Rosa mientras me servía el pozole. «Esta mesa estuvo vacía durante 2 años. Nadie se sentaba aquí. Era como si estuviera esperándote». «¿En serio?». «En serio. Y ahora que regresaste se siente completa otra vez». Esa tarde, Lucía vino conmigo a La Esperanza. Doña Rosa la recibió con lágrimas de alegría, y todos los clientes regulares se acercaron a saludarla y felicitarla por el embarazo. Era como si la familia de La Esperanza también estuviera completa otra vez. «¿Te gustaría cocinar un poco?», le preguntó doña Rosa. «Solo por nostalgia». Lucía sonrió y se puso el delantal que había usado tantas veces. Sus manos recordaban cada movimiento, cada receta. Mientras preparaba pozole para los clientes de la tarde, yo la observé desde nuestra mesa junto a la ventana, recordando cómo me había enamorado de esa misma gracia, esa misma dedicación amorosa con que transformaba ingredientes simples en felicidad pura. «¿En qué piensas?», me preguntó Elena, que había llegado a visitarnos. «En que todo ha cambiado y nada ha cambiado al mismo tiempo», respondí. «Tu hermana sigue siendo la misma mujer extraordinaria de la que me enamoré, pero ahora es mi esposa y la madre de mi hijo». «¿Cómo supiste que era el amor verdadero?», preguntó Elena con la curiosidad de alguien que comenzaba a interesarse en estos temas. «Supongo que lo supe cuando me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ella», le expliqué. «Cuando entendí que todos mis planes para el futuro la incluían a ella, sin siquiera pensarlo conscientemente». «¿Y ella cuándo lo supo?». «Pregúntale a ella», sonreí. Elena se acercó a la cocina donde Lucía revolvía una olla de pozole que olía exactamente como el de mis recuerdos. «Lucía», le preguntó, «¿cuándo supiste que amabas a Javier?». Lucía dejó de revolver y me miró desde la cocina con esa sonrisa que había iluminado mi vida desde el primer día. «Cuando se fue», respondió simplemente. «Cuando dejó de venir a La Esperanza después de nuestra pelea, me di cuenta de que los días sin él no tenían color. Era como si el sol se hubiera apagado. ¿Y cuando regresó? Cuando regresó supe que prefería cualquier futuro incierto con él que cualquier futuro seguro sin él». Elena suspiró como solo suspiran las muchachas jóvenes cuando escuchan historias de amor verdadero. «Espero encontrar un amor así algún día», murmuró. «Lo encontrarás», le aseguré. «Pero recuerda, el amor verdadero no es solo sentimiento, es decisión, es compromiso. Es levantarse todos los días y escoger amar a esa persona incluso cuando es difícil». «¿Ha sido difícil?». «A veces», admitió Lucía desde la cocina, «especialmente al principio, cuando no teníamos nada excepto amor. Pero incluso en los momentos más difíciles, nunca dudé de que habíamos tomado la decisión correcta. Nuestro primer hijo nació el 15 de diciembre de 1973, el mismo día de las posadas. Era una niña hermosa, con los ojos café de su madre y el cabello rizado que había heredado de mi familia. La llamamos Carmen Esperanza, Carmen por la Virgen del Carmen, a quien Lucía había rezado durante todo el embarazo, y Esperanza en honor a mi tía de Morelia, quien nos había dado refugio cuando más lo necesitábamos. El parto
Fue en el Hospital Civil de Guadalajara. Yo esperé en el pasillo durante 8 horas, fumando un cigarro tras otro, caminando de un lado al otro como animal enjaulado. Miguel se quedó conmigo toda la noche, tratando de calmarme con historias del taller y chistes que no tenían gracia, pero que agradecí de todos modos. Cuando por fin el doctor salió a decirme que tenía una hija sana y que Lucía estaba bien, lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre. Lloré de alegría, de alivio, de la emoción abrumadora de saber que era papá. ¿Puedo verla?, le pregunté al doctor. «Puede ver a las dos», sonrió. Lucía estaba pálida pero radiante, acostada en una cama de hospital con nuestra hija en brazos. Carmen Esperanza era perfecta, diminuta, arrugada, pero perfecta. Cuando me acerqué a la cama, abrió los ojos y me miró directamente, como si ya supiera quién era yo. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu papá». Carmen Esperanza bostezó y cerró los ojos, aparentemente satisfecha con la presentación. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a Lucía. «Como si acabara de crear un milagro», respondió. «¿Tú cómo te sientes?». «Como el hombre más afortunado del mundo», le dije, besándola suavemente. «Tengo a la mujer más extraordinaria como esposa y ahora tengo a la bebé más hermosa como hija». «Nuestra hija», me corrigió Lucía. «Nuestra familia». Tío Aurelio llegó 1 hora después con Miguel y Elena. Cuando vio a su sobrina nieta por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se parece a ti cuando eras bebé», le dijo a Lucía. «Igual de hermosa, igual de perfecta. ¿Quiere cargarla?», ofreció Lucía. Tío Aurelio tomó a Carmen Esperanza con manos temblorosas. El hombre que había sido tan duro, tan inflexible, se derritió completamente ante la pequeña criatura que tenía en brazos. «Bienvenida al mundo, princesa», le murmuró. «Tu abuelo Aurelio te va a consentir mucho». Esa noche, cuando ya estábamos solos en el cuarto del hospital, Lucía y yo hablamos sobre el futuro. «¿Sabes qué quiero para ella?», me preguntó Lucía, observando cómo Carmen Esperanza dormía en la cunita del hospital. «¿Qué? Quiero que crezca sabiendo que puede escoger su propio destino. Quiero que sepa que es amada, pero también que es libre. Quiero que entienda que el amor verdadero no limita, sino que libera. Lo entenderá», le prometí, «porque va a crecer viendo el ejemplo de sus padres que lucharon por su amor y ganaron. ¿Y si algún día ella se enamora de alguien que nosotros no aprobamos? Entonces recordaremos esta conversación», sonreí, «y recordaremos que nosotros también fuimos jóvenes enamorados que necesitaron una oportunidad». Lucía se acercó más a mí en la cama estrecha del hospital. «Javier», me dijo, «gracias». «¿Por qué?». «Por ser valiente cuando yo no pude serlo. Por luchar por nosotros cuando parecía imposible. Por darme una vida donde puedo ser feliz y libre al mismo tiempo». «Gracias a ti», le respondí, «por confiar en mí, por escapar conmigo hacia lo desconocido, por convertir a un obrero solitario en el hombre más feliz del mundo». Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, observando a nuestra hija dormir y haciendo planes para el futuro. Planes sencillos, trabajo honesto, una casa propia algún día, más hijos si Dios quería, una vida construida día a día con amor y esfuerzo. No sabíamos que estábamos comenzando una historia que duraría más de 50 años, que nos daría 4 hijos más, 12 nietos y una vida llena de momentos ordinarios convertidos en extraordinarios por el amor que los iluminaba. Los años que siguieron fueron los más hermosos de nuestras vidas. Conseguí un trabajo mejor en una fábrica más grande, con mejor sueldo y mejores prestaciones. Lucía regresó a trabajar part-time en La Esperanza cuando Carmen Esperanza cumplió 2 años, pero ahora como socia de Doña Rosa, quien había decidido que necesitaba ayuda para manejar el restaurante que crecía cada día. En 1976 nació nuestro segundo hijo, Carlos Javier, un niño gordito y risueño que tenía mis ojos verdes y la sonrisa traviesa de su madre. En 1979 llegó Ana Lucía, una niña seria y observadora que desde pequeña mostró la misma determinación que había hecho famosa a su madre. En 1982 nació Miguel Aurelio, nombrado así en honor a su tío, y finalmente en 1985 llegó Elena Rosa, que completó nuestra familia de 7.
Cada nacimiento fue una celebración en el barrio. La esperanza se había convertido en el centro social de la comunidad y doña Rosa trataba a todos nuestros hijos como si fueran sus propios nietos. Tío Aurelio, que se había transformado en el abuelo más amoroso del mundo, venía todos los domingos a comer con nosotros y a contar historias a los niños sobre los viejos tiempos de Guadalajara. En 1980, con nuestros ahorros y un pequeño préstamo del banco, compramos una casa modesta pero nuestra en el barrio de Santa Tere. No era grande ni lujosa, pero tenía un patio donde los niños podían jugar y un comedor lo suficientemente amplio para reunir a toda la familia extendida los domingos. Lucía convirtió esa casa en un hogar lleno de amor, risas y el aroma constante de comida casera. Cada habitación contaba una historia. Las fotos de nuestras bodas en la sala, los dibujos de los niños pegados en el refrigerador, el jardín donde Lucía cultivaba los mismos geranios que había plantado en Morelia. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó una noche de 1985 mientras mecíamos a Elena Rosa para que se durmiera en el portal de nuestra casa. ¿De qué podría arrepentirme?, respondí. Tengo la mujer más maravillosa del mundo. 5 hijos sanos y hermosos, una casa propia, trabajo estable y una familia que nos ama. ¿No extrañas la aventura? ¿La emoción de cuando éramos jóvenes y todo era incierto? Mi amor, le dije, tomando su mano libre. Despertar cada día a tu lado sigue siendo la mayor aventura de mi vida. Ver crecer a nuestros hijos, construir nuestro futuro juntos paso a paso. Eso es más emocionante que cualquier aventura que pudiera imaginar. Eres un hombre sabio, Javier Mendoza, sonrió Lucía. Soy un hombre enamorado, corregí, que es la forma más sabia de ser hombre. Los domingos se convirtieron en tradición sagrada en nuestra casa. Toda la familia extendida se reunía para la comida. Tío Aurelio, que ahora camina con bastón pero conserva su humor seco. Miguel, que se había casado con la hija del panadero y tenía 3 hijos propios. Elena, que se había convertido en una maestra respetada y había encontrado el amor con un ingeniero amable que la adoraba. Doña Rosa, que nos seguía visitando cada domingo para consentir a nuestros hijos como si fueran sus propios bisnietos. Esas comidas dominicales eran caóticas y ruidosas. Niños corriendo por el patio, adultos discutiendo de política y fútbol, Lucía y Elena coordinando la cocina como generales, dirigiendo una batalla deliciosa. Pero en el centro de todo ese caos hermoso estaba nuestro amor, ahora maduro y profundo, que había crecido como árbol fuerte, con raíces que se extendían por toda la familia. Los años pasaron como páginas de un libro bien escrito. Nuestros hijos crecieron, se casaron, nos dieron nietos que llenaron nuestra casa de nuevas risas y nuevas aventuras. Carmen Esperanza se casó con un doctor bueno que la ama como yo amé a su madre. Carlos se convirtió en ingeniero y se fue a trabajar a la Ciudad de México, pero regresa cada mes con su esposa y sus 2 hijos. Ana Lucía siguió los pasos de su tía Elena y se hizo maestra, casándose con otro maestro que comparte su pasión por la educación. Miguel Aurelio heredó mi amor por el trabajo con las manos y abrió su propio taller mecánico, con la bendición y los consejos de su tío Miguel. Y Elena Rosa, nuestra bebé, se convirtió en doctora y trabaja en el mismo hospital donde nació. Cada uno de nuestros hijos encontró su propio camino, pero todos entendieron la lección más importante que Lucía y yo les enseñamos, que el amor verdadero vale cualquier sacrificio, pero también que el amor verdadero nunca pide sacrificios que lastimen el alma. En 1995, cuando cumplimos 24 años de casados, decidimos regresar a Morelia para visitar a tía Esperanza, que entonces tenía 80 años, pero conservaba la misma energía y sabiduría que nos había refugiado cuando éramos jóvenes fugitivos. ¿Sabes qué me da más orgullo de ustedes?, nos dijo mientras tomábamos café en el mismo patio donde habíamos vivido nuestros primeros meses de matrimonio. No es que hayan sido felices, aunque me alegra que lo hayan sido. Es que hayan sabido construir una felicidad que incluye a otros. Su amor no los aisló del mundo, los conectó más profundamente con él. Tenía razón, nuestro amor había comenzado como algo privado y secreto,
pero había crecido hasta convertirse en el centro de una red de relaciones que incluía familia, amigos, la comunidad de la esperanza, y ahora una nueva generación que estaba aprendiendo lo que significa amar verdaderamente. En el año 2000, cuando México celebraba el nuevo milenio, nosotros celebramos nuestros propios milagros personales. 29 años de matrimonio, 5 hijos exitosos y felices, 12 nietos que eran la luz de nuestros ojos, y el hecho extraordinario de que seguíamos enamorados como el primer día. Esa noche de Año Nuevo, después de que todos los nietos se durmieron en colchones repartidos por toda la casa, Lucía y yo nos sentamos en el mismo portal donde habíamos pasado tantas noches hablando de sueños y planes. ¿Sabes qué me parece increíble?, me dijo Lucía apoyándose contra mi hombro como había hecho miles de veces. Que después de todos estos años, todavía me emociono cuando llegas del trabajo. Todavía siento mariposas en el estómago cuando me sonríes de esa manera especial que tienes. ¿Sabes qué me parece increíble a mí?, le respondí. Que después de todos estos años, sigues siendo la mujer más hermosa que he visto. No físicamente hermosa, aunque para mí lo eres, sino hermosa en el alma. Cada día descubro algo nuevo que amar de ti. Somos unos viejos cursis, se rió Lucía. Somos unos viejos enamorados, la corregí, que es la mejor forma de envejecer. Hoy es 15 de marzo de 2021. Han pasado exactamente 50 años desde la primera vez que puse un pie en La Esperanza y vi a Lucía por primera vez. Estamos sentados en la misma mesa junto a la ventana, en el restaurante que ahora es nuestro, que heredamos cuando Doña Rosa murió en paz a los 92 años, dejándonos la responsabilidad y el honor de continuar la tradición. Lucía tiene 79 años, yo tengo 83. Nuestro cabello es completamente blanco, nuestras manos tienen manchas de la edad, nuestros pasos son más lentos que antes, pero cuando nos miramos a través de la mesa donde compartimos pozole, como hemos hecho casi todos los días durante 5 décadas, veo los mismos ojos café que me robaron el corazón cuando era un joven obrero solitario. La esperanza ha cambiado con los tiempos, pero conserva su esencia. Ahora la administra Ana Lucía con la misma dedicación que mostraba su madre, y los fines de semana viene toda la familia a ayudar. Los nietos corren entre las mesas como lo hacían sus padres 30 años atrás, y los bisnietos, ya tenemos 3, duermen en cunas improvisadas en la oficina trasera. El barrio también ha cambiado. Donde había casas coloniales, ahora hay edificios de departamentos. Donde había calles empedradas, ahora hay asfalto. Los autobuses de colores han sido reemplazados por microbuses modernos, pero la esencia de Guadalajara permanece, la calidez de la gente, el aroma de comida casera, el sonido de mariachis en las noches de fiesta. ¿En qué piensas?, me pregunta Lucía, notando mi silencio. En que hoy hace exactamente 50 años que nos conocimos. ¿Te acuerdas de todo? Me acuerdo de cada detalle, respondo. De cómo llevabas el cabello recogido en una trenza, de cómo temblaron tus manos cuando me serviste el primer pozole, de cómo sonreíste cuando te dejé propina. Yo también me acuerdo, sonríe Lucía. Me acuerdo de pensar que eras diferente a los otros clientes, más gentil, más respetuoso. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de envejecer contigo?, le pregunto. ¿Qué? Que tenemos 50 años de recuerdos compartidos. 50 años de momentos que solo nosotros dos entendemos completamente. 50 años de historia privada que es solo nuestra. Y lo que más me gusta a mí, responde Lucía, es que todavía estamos creando nuevos recuerdos, que nuestra historia no ha terminado. Es verdad, ayer conocimos a nuestro cuarto bisnieto, un bebé gordito que tiene los ojos verdes de la familia Mendoza. La semana pasada, Carmen Esperanza nos anunció que va a abrir una segunda Esperanza en el barrio de Zapopan. El mes que viene, Carlos regresa de la Ciudad de México para quedarse definitivamente en Guadalajara, y ya está buscando casa cerca de la nuestra para que los bisnietos puedan visitarnos todos los días. Mientras termino mi pozole, que sigue siendo exactamente como lo hacía Lucía cuando nos conocimos, porque ella entrenó personalmente a Ana Lucía en todos los secretos, pienso en todas las lecciones que hemos aprendido en estos 50 años. Aprendimos que el amor verdadero
No es un sentimiento que llega como rayo del cielo, sino una decisión que se toma todos los días. Aprendimos que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien con quien compartir tanto las alegrías como las dificultades. Aprendimos que una familia no se construye solo con sangre, sino con tiempo, paciencia y la determinación de estar presente en los momentos importantes. Aprendimos que el dinero ayuda, pero no es indispensable para la felicidad, que una casa modesta llena de amor es más valiosa que una mansión vacía, que los momentos pequeños, una comida compartida, una conversación en el portal, una mano tomada en silencio, son los que realmente construyen una vida. Pero sobre todo, aprendimos que cuando dos personas se aman verdaderamente, pueden superar cualquier obstáculo. Las tradiciones rígidas, las diferencias sociales, la oposición familiar, la incertidumbre económica, incluso el paso del tiempo. Nada puede vencer al amor que está dispuesto a luchar por sí mismo. ¿Sabes qué quiero hacer mañana?, me dice Lucía mientras nos levantamos de la mesa. ¿Qué? Quiero que vayamos a la placita detrás de San José, a la misma banca donde nos besamos por primera vez. ¿Para qué? Para agradecerle a la vida por habernos dado 50 años juntos. Y para pedirle que nos dé 50 años más. Me río, porque Lucía siempre ha sido optimista de una manera que desafía la lógica. Mi amor, si vivimos otros 50 años, voy a tener 133 años. ¿Y qué?, responde con esa sonrisa traviesa que me enamoró hace 5 décadas. Seremos la pareja más vieja de Guadalajara. Van a escribir artículos sobre nosotros en el periódico. ¿Y qué van a decir esos artículos? Van a decir que el amor verdadero sí existe, que vale la pena luchar por él, que cuando lo encuentras, debes aferrarte a él con todas tus fuerzas y nunca dejarlo ir. Salimos de la esperanza tomados de la mano, como hemos hecho miles de veces. Las calles de Guadalajara se preparan para la noche. Las luces se encienden una por una. Las familias se reúnen para la cena. Los mariachis afinan sus instrumentos para la serenata nocturna. Caminamos lentamente hacia nuestra casa, donde nos esperan 3 bisnietos que van a dormir con los abuelos esta noche porque sus padres van a salir a celebrar su aniversario. Mañana tendremos visita de todos los hijos, porque los domingos siguen siendo sagrados en la familia Mendoza Herrera. Pasado mañana comenzará otra semana de trabajo en La Esperanza, donde seguiremos sirviendo pozole hecho con amor a las nuevas generaciones de trabajadores que buscan un lugar donde sentirse en casa. Pero esta noche, mientras Lucía se prepara para dormir y yo reviso que todas las puertas estén cerradas, me tomo un momento para mirar por la ventana de nuestra recámara hacia las luces de la ciudad que nos vio enamorarnos. Guadalajara sigue siendo hermosa, sigue siendo hogar, y nosotros seguimos siendo Javier y Lucía, el obrero y la mesera que se enamoraron un martes de marzo y decidieron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. En el buró junto a mi cama, guardo todavía la primera carta que Lucía me escribió, la que se le cayó aquella tarde hace 50 años. Las palabras se han descolorido, el papel se ha vuelto amarillo, pero el amor que expresan sigue siendo tan fresco como el primer día. La verdad es que nunca he dejado de pensar en ti. La verdad es que yo tampoco he dejado de pensar en ella, ni un solo día en 50 años. Y si Dios nos concede otros 50 años más, seguiré pensando en ella cada día. Seguiré amándola cada mañana cuando despierte a su lado. Seguiré agradeciendo al destino que me llevó a una fonda llamada La Esperanza una tarde de marzo de 1971. Porque algunas historias de amor no tienen final, solo tienen continuaciones infinitas, escritas día a día con pequeños actos de devoción, comprensión y la decisión constante de escoger el amor por encima de todo lo demás. Esta es nuestra historia. La historia de Javier y Lucía, que comenzó con un pozole y que continuará hasta que nuestros corazones dejen de latir al mismo ritmo que han mantenido durante 50 años. El amor verdadero, descubrimos, no es una historia que se cuenta. Es una vida que se vive, día a día, comida a comida, sonrisa a sonrisa, en una mesa junto a la ventana donde todo comenzó y donde todo continúa, por siempre. En 1971 salí a cenar
y me enamoré de la mesera. Ahora estamos casados y ya tenemos nietos.